Bueno, bienvenidos a otro video. Esta vez vamos a hablar acerca del libro de Humberto Jara, Secretos del Túnel. El libro empieza narrando que en la noche del 17 de diciembre de 1996, en la embajada japonesa, más de 600 invitados, entre ministros, embajadores, militares, jueces, empresarios y figuras prominentes, se reunían para celebrar el cumpleaños del emperador Akihito. Nadie imaginaba que a las 8 de la noche, una ambulancia estacionada al frente desencadenaría una de las crisis de rehenes más dramáticas de la historia del Perú. Dos individuos disfrazados de enfermeros tocaron el timbre, engañando al vigilante Jesús Prado con una falsa emergencia médica. Al abrir la puerta, le apuntaron con un revólver y lo mandaron al suelo. La ambulancia retrocedió, ocultando el desembarco de 12 subversivos armados con fusiles, granadas de guerra, lanzacohetes y minas de corto alcance. Liderados por Néstor Serpa Cartolini, alias Comandante Huerta, los 15 miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru detonaron un muro colindante con el jardín de la residencia. El estruendo marcó el inicio de un secuestro que duraría 126 días. Los terroristas irrumpieron disparando al aire, gritando con autoridad: "Al suelo, somos el MRTA, obedezcan o si no los acribillaremos". El caos se apoderó de la mansión en segundos. Los invitados, ataviados con trajes de gala y vestidos de noche, se arrojaron al piso entre cristales rotos y mesas volcadas. La respuesta policial, descoordinada y nerviosa, intensificó el pánico al lanzar gases lacrimógenos al interior, asfixiando a los 600 rehenes atrapados. Los 15 terroristas, incluidas 2 mujeres, organizaron a los rehenes en 3 salones del primer piso y las habitaciones del segundo piso. Tras negociaciones con el representante de la Cruz Roja Internacional, liberaron a mujeres, ancianos y algunos enfermos, reduciendo el número a 381 rehenes. Entre esos rehenes quedaban figuras claves como el canciller Francisco Tudela, el almirante Luis Gianpietri, generales, congresistas y empresarios de alto perfil. Un caso ilustrativo de la paranoia inicial es el de Homero Bobadilla. Él era un desempleado de 42 años, arrestado días después por la policía antiterrorista, y lo acusaban de pertenecer al MRTA porque la ambulancia utilizada en el asalto estaba registrado su nombre. Homero había comprado el vehículo en un remate y lo vendió meses antes en una transacción informal. Pero un simple recibo que él tenía comprobó su inocencia. Los primeros 5 días marcaron el tono de la crisis. El miércoles 18, una mina en el jardín, activada accidentalmente por un gato, estremeció a los rehenes, que se tiraron al suelo temiendo lo peor. Serpa, el líder del MRTA, amenazó con ejecutar a un rehén cada hora si el presidente Fujimori no cumplía sus demandas, que era liberar a 471 presos del MRTA, incluido su líder Víctor Polay, pagar un impuesto de guerra para financiar su lucha y garantizar un paso seguro a la selva amazónica. Los rehenes dependían de galletas de emergencia que la embajada tenía, agua mineral y reservas, ¿no?, que la embajada contaba. Los rehenes dormían en el suelo básicamente, ¿no?, soportando ronquidos, olores y un calor sofocante exacerbado por el fenómeno del Niño. Los baños desbordados con inodoros colapsados obligaron al embajador a liderar limpiezas repugnantes, estableciendo reglas estrictas: descargar inodoros cada 3 usos y quitarse los zapatos al entrar a las habitaciones. La organización fue crucial para la supervivencia. Los rehenes, divididos en dormitorios improvisados básicamente, establecieron turnos para la limpieza, el reparto de alimentos y la gimnasia diaria, preservando un mínimo de cordura en un entorno opresivo. Alejandro Toledo, quien años después sería presidente del Perú, se destacó durante la crisis por sus esfuerzos para negociar su propia liberación, lo que generó críticas entre los rehenes. Toledo se acercó
a Fuentes Acurio, ex jefe de la SUNAT, y le propuso convencer a otros rehenes para firmar un documento en apoyo a las demandas del MRTA. Toledo argumentó que, aunque condenaban los métodos violentos, las exigencias del MRTA, como la liberación de presos y cambios en la política económica, eran válidas y que firmar garantizaría su libertad. Fuentes Acurio rechazó la propuesta, sospechando que Toledo buscaba únicamente su propia salida. La prensa desempeñó un papel controvertido, exacerbando la crisis, al revelar que Luis Gianpietri era un ex comandante naval. Lo expuso a amenazas directas de los terroristas, quienes, al ver la noticia en la televisión, lo trasladaron al grupo de militares, gritándole insultos. En un momento surrealista, Serpa llamó en vivo al Canal 2, exigiendo la liberación de presos y amenazando con fusilar al canciller Tudela, mientras los rehenes observaban la transmisión desde un televisor. Serpa amenazaba: tenemos al canciller Tudela. Si el gobierno no responde positivamente a nuestras demandas, en media hora lo fusilamos. Cuando se cumplió el tiempo, Serpa volvió a llamar y dijo: reiteramos que si el gobierno no atiende nuestras demandas, vamos a fusilar en una hora a Francisco Tudela. Y la conductora le dice: usted dijo media hora. El narrador cuenta que Serpa se empezó a reír. Lo que la periodista estaba diciendo era: oiga, ya pasó la media hora, fusílelo, nosotros queremos la primicia. Todo esto se sumó al silencio del gobierno. La noche de la captura, Fujimori no dio un mensaje, ni una palabra. Esa actitud sumió a una sensación de abandono. Días después, se enteraron por la radio que Fujimori daría un mensaje. El mensaje no fue una estrategia lanzada al azar. Fue minuciosamente calculada en el silencio de los días anteriores. Antes, en el 92, Fujimori había actuado de idéntica manera, cuando Sendero Luminoso cercó la ciudad de Lima y la sometió al ataque terrorista, con coches bombas, a los apagones, a taxistas quemados vivos y al ataque en la calle Tarata. Aquel año Fujimori reapareció con un anuncio diciendo: aquellos que desangran nuestro país, que matan a nuestros hijos y que destruyen aquello que no han construido para esclavizar al Perú, van a ser eliminados, ellos y su veneno. Esta vez quedaba la duda de qué se va a hacer. Si no va a negociar nada, entonces ¿qué va a pasar? Serpa, el cerebro del asalto, tenía un historial marcado por la violencia. Nacido en 1953 en La Victoria, su resentimiento de clase lo llevó del sindicalismo a la guerrilla. En 1978 encabezó una toma en la fábrica textil Cromotex, que terminó con una masacre policial, con 6 trabajadores muertos, un evento que lo radicalizó profundamente. Fundó el MRTA en 1982, participando en asaltos a bancos como el del 82, que dejó a un policía muerto, y secuestros de empresarios como Raúl Iraoka, que quedó confinado durante 98 días en un sótano, o el de David Vera, ejecutado tras meses de tormento por no pagar el rescate. Las cárceles del pueblo del MRTA eran subterráneas, donde las víctimas sufrían hambre, aislamiento y torturas psicológicas, perdiendo peso, uñas y cabello en condiciones inhumanas. En la selva, bajo el alias de comandante Evaristo, Serpa atacó puestos policiales y ejecutó a personas consideradas inmorales, prostitutas, homosexuales, mostrando un fanatismo moralista que combinaba su ideología marxista con un puritanismo extremo. Su odio visceral lo llevó a tratar a los rehenes como enemigos de clase, sometiéndolos a simulacros de fusilamiento y amenazas constantes para mantener el control. Los terroristas de Serpa reforzaban este régimen de terror. Tito, un ex estudiante de 36 años, destilaba amargura y hostilidad hacia los rehenes. El árabe, de 34 años, un ex cobrador de autobuses convertido en experto en explosivos. Lucero Cumpa Miranda, una de las 2 mujeres del grupo, imponía disciplina con una frialdad tremenda. Juntos controlaban a los rehenes con amenazas constantes, mientras el calor abrasador del fenómeno del niño, el hedor de los baños portátiles sin privacidad,
y la falta de higiene convertían la mansión en una prisión insoportable. El gobierno de Alberto Fujimori adoptó una postura inflexible desde el inicio. No negociaría con terroristas. Basado en su éxito contra Sendero Luminoso, Fujimori cortó la electricidad, el agua y las comunicaciones, forzando a los rehenes y a los secuestradores a enfrentar condiciones extremas. Cuando el generador de la residencia se agotó, se apagó la luz. Uno de los rehenes con amargura murmuró: 25.000 muertos por el terrorismo, ¿qué importa unos cuantos más?, reflejando el sentimiento de abandono. El domingo, tras intensas mediaciones de la Cruz Roja, se liberaron 221 rehenes. Monseñor Juan Luis Cipriani, arzobispo de Ayacucho, ingresó a la residencia el día de Navidad, como mediador, celebrando una misa que trajo un breve alivio espiritual a los cautivos. Sin embargo, su rol evolucionó rápidamente hacia el de enlace estratégico del gobierno, enfrentándose a Serpa en diálogos tensos donde los terroristas exigían la liberación de los presos, incluida la esposa de Serpa. Mientras tanto, Fujimori y Montesinos orquestaban una operación secreta de una audacia sin precedentes, el Plan Nippon 96 y Nippon Tenaz. En un cuartel militar construyeron una réplica exacta de la residencia para entrenar a 149 comandos de élite. La patrulla Tenaz, formada por miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Marina, mineros voluntarios de Ayacucho y La Oroya, expertos en excavaciones, cavaron 4 túneles bajo la mansión, uno para infiltrar micrófonos, otro para colocar explosivos y 2 para el asalto final. El ruido de las excavaciones, que duraron 100 días, se disfrazó con altavoces que emitían sonidos de maquinaria y sobrevuelos de helicópteros, engañando a los terroristas. La inteligencia peruana demostró una astucia extraordinaria. Micrófonos ocultos en linternas, termos de café, una guitarra y un crucifijo, entregados como ayuda humanitaria por la Cruz Roja, captaban las conversaciones de los secuestradores. El almirante Gianpietri, desde el interior de la residencia, enviaba mensajes cifrados a través de estos dispositivos, proporcionando información crítica sobre las rutinas de los terroristas, como sus partidos de fútbol diarios en el salón principal, una debilidad que sería explotada en el rescate. Las negociaciones públicas eran una farsa diseñada para ganar tiempo. Fujimori enviaba comisiones de garantes, como el diplomático canadiense Anthony Vincent, que prolongaban el proceso sin ofrecer soluciones reales. Serpa, distraído por la atención mediática, relajaba gradualmente la disciplina de su grupo. Los jóvenes guerrilleros, algunos adolescentes, comenzaban a soñar con usar el dinero de un posible rescate para empezar nuevas vidas. Grabados en conversaciones diciendo: con la plata me voy a México. Serpa, sin embargo, rechazaba propuestas el asilo de Cuba, afirmando: allá terminaremos trabajando como esclavos. Sus demandas iniciales de liberar 471 presos se redujeron a 20, pero Fujimori se mantuvo firme, priorizando la derrota total del MRTA para evitar su resurgimiento. La vida diaria en la residencia era un suplicio. Para combatir el aburrimiento y la desesperación, organizaban torneos de ajedrez, clases de idioma y ejercicios físicos. El horror de los secuestrados previos del MRTA pesaba como una sombra. Víctimas como Héctor Delgado, confinado durante 197 días en un sótano, o de David Vera, ejecutado tras meses de tormento por no pagar el rescate, recordaban la brutalidad de Serpa y su grupo. En el escenario internacional, Fujimori jugaba un doble juego. En Toronto, durante una cumbre, simuló buscar una solución pacífica. En Washington, sin embargo, solicitó apoyo militar y logístico para garantizar el éxito del rescate. En marzo, Serpa comenzó a sospechar de los túneles al escuchar ruidos subterráneos. Movió a los rehenes al segundo piso, usándolos como escudos humanos. Un intento de suicidio entre los rehenes, motivado por la desesperación, marcó el fin de las liberaciones, dejando a los 72 rehenes restantes en un limbo de incertidumbre y miedo constante. La inteligencia peruana, con micrófonos ocultos,
captó tensiones internas en el MRTA. Los jóvenes guerrilleros querían dinero, no revolución, mientras Zerpa se aferraba a su utopía marxista-leninista. El 22 de abril de 1997, tras 100 días de excavaciones secretas, la Operación Chavín de Huántar irrumpió como un relámpago. Los 149 comandos de la patrulla tenaz, entrenados en la réplica de la residencia, irrumpieron por los 4 túneles, sorprendiendo a los terroristas mientras jugaban un partido de fútbol en el salón principal. Explosivos estratégicamente colocados eliminaron a varios emerretistas en segundos. El almirante Gianpietri, desde el interior, había preparado a los rehenes con la señal Mickey Mouse para que se tiraran al suelo, salvándolos de las balas cruzadas. En minutos, los 14 terroristas, incluido Zerpa, estaban muertos. Sus cuerpos fueron arrastrados fuera de la mansión. Los rehenes fueron liberados corriendo hacia la libertad entre humo, escombros y el estruendo de las explosiones. Trágicamente, el juez de la Corte Suprema, Carlos Giusti, murió por heridas recibidas en el fuego cruzado, junto a 2 comandos, Juan Valer y Raúl Jiménez, quienes sacrificaron su vida en la operación. La Operación Chavín de Huántar fue un triunfo rotundo para el gobierno de Fujimori, consolidando su imagen como líder impecable contra el terrorismo, en un momento que su régimen enfrentaba acusaciones de corrupción y autoritarismo. La operación, catalogada como una de las más brillantes en la historia militar mundial, marcó el fin del MRTA, un grupo que había aterrorizado al Perú durante 15 años con atentados, secuestros y asesinatos. Sin embargo, el éxito tuvo un costo. Los comandos de la patrulla tenaz, héroes indiscutibles del rescate, enfrentaron años de juicios políticos, impulsados por intereses que buscaban deslegitimar su hazaña. Acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, nunca plenamente probadas, empañaron su legado. Pero el tiempo ha reivindicado su valentía y profesionalismo. Los túneles bajo la residencia no solo fueron la vía hacia la libertad de los sobrevivientes, sino también un símbolo de la determinación de una nación por recuperar la paz tras años de violencia terrorista. La operación de Chavín de Huántar no solo marcó el fin del MRTA, sino que devolvió al Perú la esperanza de un futuro sin miedo, dejando un legado imborrable en la memoria colectiva de un país que enfrentó el horror y salió victorioso.